Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4 y versículo 26. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espina, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Esta parábola que el Señor nos habla acerca del crecimiento de la obra del Señor. Durante el ministerio de Jesús en Galilea, mucha gente, una gran multitud, se congregó a la orilla del mar para oírle enseñar. Y les habló de la parábola del sembrador, donde dice, cierto, que la semilla es la palabra del Señor y que el sembrador sembró en distintos tipos de suelo, en el camino, en el pedregal, en los espinos y también en tierra fértil, y de los distintos tipos de suelo recibió ciertos distintos frutos o distintos productos. Que el Señor nos bendiga. Y luego de esto nos enseña acerca de la palabra del crecimiento de la semilla. Y lo más importante que Jesús hace es centrarse en lo que hace que crezca la planta, queridos hermanos y hermanas. Recordemos que la semilla es la palabra del Señor. En la palabra del sembrador nos habla, cierto, que nuestra la responsabilidad de predicar el Evangelio, de sembrar, cierto, la palabra del Señor. Pero el crecimiento depende del poder de Dios, como decía Pablo, cierto, en el libro de 1 Corintios. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ahora es importante, queridos hermanos, que en todo esto, para que haya un crecimiento en la obra del Señor, ¿cierto? Debe haber varias cosas importantes, ¿cierto? Varias características que hoy día quiero compartir con ustedes. La primera, ¿cierto?, es el sembrador. La tarea del sembrador, ¿cierto?, consiste en sembrar la semilla y cegar el fruto. Ahora recordemos que los sembradores somos nosotros en la iglesia actual. La palabra también nos enseña que sembrar en la labor del sembrador y el crecimiento de la cosecha depende solo del Señor. Solo del Señor. Nosotros podemos tener muchas estrategias y conocimiento, pero en la obra del Señor, el que está, cierto, para dar el crecimiento es Dios. No es con fuerzas humanas, sino es con el poder del Señor. El Señor nos ayude. Y también debemos de recordar como sembradores que para recibir, hermanos queridos, una cosecha, primero debemos de sembrar. Si nosotros no sembramos, no vamos a cosechar, no vamos a tener un crecimiento en la obra del Señor. También esta palabra nos recuerda que para tener cosecha, cierto, es importante que cada uno de nosotros cumpla su labor en la obra del Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Entonces, para el crecimiento de la obra del Señor, para el crecimiento de la semilla del Evangelio es importante, cierto, el labrador, el sembrador. Y este sembrador hoy día es usted y soy yo. Es nuestra la responsabilidad. También es importante, cierto, pensar en la semilla. La semilla, como decíamos al principio, es la palabra de Dios. Y para que el Señor, cierto,
nosotros podamos cumplir con la labor del Señor de sembrar la palabra, ¿cierto? Dios tiene el poder, ¿cierto?, para que la palabra haga efecto en cada uno de nosotros y también en los hermanos y en las hermanas y en la gente que no conoce al Señor. Entonces, la semilla, la palabra de Dios, tiene poder. La palabra de Dios, querido hermano, es poder. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Por qué tiene poder la palabra del Señor, esta semilla tan preciosa? Primeramente porque nos hace nacer de nuevo, fíjese. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor nos hace renacer, ¿cierto? No de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. En Santiago 1:18 dice la palabra del Señor: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Que Dios bendiga la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra del Señor en nuestras vidas, queridos hermanos, que nos dio una nueva vida, un nuevo renacer, una nueva naturaleza. También esta semilla importante del Evangelio tiene el poder para hacernos crecer. Dice su palabra en 1 de Pedro 2:2. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, haciendo referencia a la palabra de Dios, a la semilla del Evangelio, queridos hermanos. A través de la palabra del Señor podremos crecer para tener la salvación que tanto anhelamos y que tanto deseamos usted y yo. Que el Señor nos ayude. También esta semilla, queridos hermanos y hermanas, que es la palabra del Señor, tiene poder para salvar nuestras almas. Muchas veces pensamos que nosotros salvamos a la gente. No, es la palabra de Dios la que salva al hombre y a la mujer. Dice su palabra en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora la pregunta que nosotros hacemos, queridos hermanos, como iglesia, es: ¿estamos nosotros predicando el Evangelio? ¿Estamos nosotros enseñando la palabra del Señor para que la gente se salve? Que Dios nos ayude. Recordemos que es la palabra la que salva, pero para que la gente sea salva, alguien tiene que predicarles, alguien tiene que anunciarles el Evangelio del Señor, y de esa forma habrá crecimiento en la obra, no crecimiento por lo que nosotros hacemos, sino el crecimiento viene de parte del Señor. El crecimiento de la semilla, queridos hermanos, está relacionada con la obra de Dios, ¿ya? Lo que Dios comienza y lo termina. Él no deja nada inconcluso. Él cumple todas sus promesas. Aunque el enemigo se esfuerce para impedir el crecimiento de la obra del Señor, ¿cierto?, el plan de Dios seguirá adelante. Que el Señor nos ayude. Dice su palabra que nada prevalecerá contra su iglesia. Nosotros seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro amor en la obra del Señor, hasta cuando Cristo venga por nosotros. Y la obra del Señor seguirá si que nosotros partimos antes del arrebatamiento, y seguirán nuestras descendencias, las futuras generaciones, hasta que cuando Cristo venga y la iglesia sea levantada, y ahí terminará el trabajo de la iglesia, terminará el crecimiento de la iglesia aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude.
el crecimiento de esta semilla. Durante muchos siglos o toda la vida del hombre aquí en la tierra, ¿cierto? Se han hecho muchos esfuerzos por tal vez parar el crecimiento de la obra del Señor. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Pero nadie ha podido ahogar, ¿cierto?, la semilla del Evangelio. Nadie ha podido ahogar el crecimiento de la semilla del Evangelio de Cristo. Tal vez han habido persecuciones, también, ¿cierto?, se han infiltrado herejías dentro de la iglesia, herejías destructivas para la iglesia, y también se han producido, ¿cierto?, divisiones internas dentro de la misma iglesia, queridos hermanos, pero ninguna de estas cosas ha podido impedir que la obra del Señor, que la semilla siga creciendo. Que el Señor nos ayude y que la semilla siga dando fruto y seguirá dando fruto hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Que el Señor nos ayude. Entonces, para que haya un crecimiento en la obra del Señor, es importante, ¿cierto?, entender que se necesita un sembrador. Y que lo más importante de esto es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y Dios es el que da el crecimiento. Esto no es por las estrategias o el conocimiento humano. Es Dios que nos dice en su palabra que de Él es el crecimiento de la obra del Señor. Y que todo lo que Dios comienza, lo termina. Y aunque se ha tratado de muchas formas de impedir el crecimiento de la iglesia del mundo, esto no lo han podido lograr. Porque la iglesia es de Cristo. Que el Señor nos ayude. Como sembradores, queridos hermanos, debemos nosotros, ¿cierto?, aprender que hay que sembrar con fe. Con fe, tener paciencia, ¿cierto?, mientras sembramos aquí en la tierra. ¿Ya? Pero debemos también saber que vamos a cosechar con gozo esta preciosa semilla del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude para trabajar en el área que nos corresponde, predicar el Evangelio, anunciar la palabra del Señor, compartir esta preciosa semilla de la palabra del Señor, y Dios nos dará el crecimiento. Oramos. Padre amoroso, lleno de amor y de misericordia, agradecemos por todas sus bendiciones. Agradecemos por considerarnos su iglesia, Señor, pese a que somos nosotros faltos y pecadores. Pero usted en su gran misericordia y en su gran amor ha provisto para nosotros, Señor, esta salvación tan grande. Ahora, como nosotros hemos recibido esta salvación, también debemos compartirla con aquellos que aún no tienen esperanza de salvación. Señor, ayúdenos a ser buenos sembradores, a sembrar la buena semilla, y usted denos el crecimiento que necesitamos como iglesia. Todo esto se lo pedimos en la dulce y poderosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y en todo lo que usted coloque mano en esta semana que comienza sea de mucha bendición.